Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Sean una vez más bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Vamos a continuar nuestra meditación basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 11 y esta vez vamos a meditar en los versos 7 al 12. Nuestro devocional de hoy se titula Dios restaurador. Dios tiene un corazón restaurador. Cuando Él ve a su pueblo que se está desviando de su voluntad, Dios obra en gracia en cada persona, en cada corazón y en su pueblo, a fin de poder restaurarle. Y hoy por eso vamos a hablar de tres aspectos importantes que Dios hace en la restauración. En primer lugar, Dios nos restaura a su justicia. El versículo 7 de Romanos 11 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Lo que Israel como pueblo buscaba era alcanzar una condición de justicia ante Dios, pero no la alcanzaron porque decidieron ignorar la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y trataron de establecer su propia justicia por medio de la obediencia a la ley mosaica. En Romanos capítulo 10, versos 3 y 4 nos dice la palabra, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y también el verso 21 nos dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y qué triste es cuando un pueblo que ha sido llamado por gracia, para ser justificados por gracia, intentan alcanzar su propia justicia por sus propios méritos, por sus propias fuerzas humanas. Ahora, aparte de la justicia de Dios ofrecida por la fe en Jesucristo y por pura gracia, es imposible llegar a ser justos por nuestros propios esfuerzos humanos. Por eso, ignorar la justicia de Dios en Jesucristo conduce a la rebeldía, es decir, a la desobediencia por incredulidad, y también a ser contradictor, es decir, contradecir o ir en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Es importante por eso que comprendas que solamente la justicia es una condición espiritual que Dios nos concede por la obra de Jesucristo, porque Él es el justo y el que justifica al que es de la fe. Ni tú ni yo, por más buenos, por más nobles, por más generosos que seamos, vamos a poder alcanzar ser justificados delante de Dios por nuestras obras, porque la justicia es una obra de Dios, es una gracia que Dios nos concede por medio de Jesucristo. Por eso Dios nos restaura a su justicia. Pero en segundo lugar, Dios quiere restaurar nuestra sensibilidad espiritual. Romanos capítulo 11, versículos 8 al 10 nos dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, o también se traduce como insensibilidad, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Cuando una persona cierra su corazón a la palabra de Dios y a la justicia que viene por la fe en Jesucristo, esa persona decide entonces vivir bajo su propia justicia. Por tanto, Dios decide dejarlos o entregarlos a la insensibilidad espiritual. Es decir, aquellas personas pueden ver, leer u oír la palabra de Dios, pero no pueden entenderla espiritualmente, no pueden disfrutar la palabra y caen en falsas interpretaciones, en herejías, en aflicciones y cargas, en legalismos, etcétera, etcétera. Cuando una persona cierra su corazón a la palabra de Dios y a la justicia que viene por la fe y por gracia, entonces esa persona vive engañada pensando que puede lograr
ser justificado por sus propios méritos o por sus propias obras. Toda insensibilidad espiritual tiene, por cierto, su origen en la falta de fe del corazón. El problema es el corazón duro para no creer a la palabra, a la gracia, al don de Dios ofrecido por medio de la obra y de la persona de Jesucristo. En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 nos dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y nota, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú, mi amigo, mi amiga, estás teniendo un corazón endurecido a la palabra y no recibes la palabra del Evangelio, entonces es importante que tú reconozcas que tu corazón está en esta condición de incredulidad. Arrepiéntete de ese estado y pídele al Señor que cambie tu corazón, que quite ese corazón de piedra para que Él te dé un corazón sensible a su voz, un nuevo corazón, un corazón donde la presencia del Espíritu Santo more y donde tú finalmente puedas conocer a Dios y puedas deleitarte en la palabra y en la perfecta voluntad del Señor. Cuando aceptas el mensaje del Evangelio y abrazas con todo tu corazón la justicia que es por la fe en Jesucristo, Dios entonces restaura tu sensibilidad espiritual, dándote un nuevo corazón y una nueva vida espiritual para que puedas conocer su persona, su amor, su voluntad y todas las bendiciones que Él tiene para ti. Por eso Dios restaura nuestra sensibilidad espiritual. Y finalmente, Dios restaura a judíos y gentiles, porque Dios quiere restaurar a todo ser humano. Romanos capítulo 11, versículos 7 al 12 nos dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Notemos entonces que Dios no quiere la destrucción de su pueblo Israel. Dios quiere salvar tanto a judíos como a gentiles. Lamentablemente el pueblo judío cerró su corazón al Mesías. Por eso la Escritura dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Dios vino a salvar al pueblo de Israel, pero ellos cerraron su corazón. Por eso en Ezequiel capítulo 33, verso 11, leemos: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Israel fue llamado y separado por Dios para ser un pueblo santo, pero también para anunciar las virtudes, la gracia, el amor, la justicia de Dios. Sin embargo, Israel cayó en transgresión, y la transgresión entonces es desviarse de su voluntad, es desviarse de su corazón, porque Dios es un Dios restaurador y Él quería impartirle su justicia a todos los que por la fe pudiesen recibir entonces este don, esta gracia. Sin embargo, ellos fueron contra la voluntad de Dios y comenzaron a dejarse influenciar por las naciones paganas, comenzaron a caer en idolatrías y en costumbres, en comportamientos que desagradaban al Señor, y por esa razón ellos se desviaron. Por eso el verso 12 de Romanos 11 dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque la gracia que Dios le ofreció a Israel, ahora Dios la ofrece a todo el mundo. Y cuando dice que su defección es la riqueza de los gentiles, la defección tiene que ver con la acción de abandonar una causa o de separarse de ella con deslealtad. Y es que Israel fue llamado a ser un pueblo fiel, sin embargo,
ellos cayeron en deslealtad para con Dios, se separaron de Dios, se apartaron de Dios. Y ahora Dios por eso llama a los gentiles a ser su pueblo para poder ser un pueblo fiel, un pueblo obediente a la palabra y sobre todo un pueblo de fe, un pueblo que crea que la justicia viene por la fe, porque es un regalo de Dios para nosotros y que somos salvos no por obras, sino por la fe y por la gracia de Dios. Por eso finalmente Pablo declara: si su falta o transgresión es la riqueza del mundo y su defección o la acción de separarse es la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a pesar de que Israel se comportó de esta forma, Dios no ha rechazado ni ha desechado a su pueblo, porque Dios ama a Israel y lo va a restaurar y le va a mostrar su salvación según su plan perfecto, porque Dios finalmente restaurará a Israel. Nuestro Dios restaurador es un Dios que nos restaura su justicia, que nos restaura la sensibilidad espiritual y que restaura a judíos y a gentiles, porque Dios ama a todo el mundo y quiere restaurarnos a todos. Él quiere restaurar tu vida. Permíteme orar en este momento y vamos a acercarnos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres un Dios que restaura las vidas. Tú amas a Israel, también tú amas a los gentiles. No quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh Dios, te rogamos que en esta hora, si hay alguna persona que todavía no ha recibido la gracia y la salvación por la fe en Jesucristo, pueda, Señor, en este momento abrir su corazón y recibir tu palabra para que así, Señor, sea salvo por poner su fe en la persona y en la obra de Jesucristo, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y somos justificados solamente por medio de Jesucristo. Que esa justicia venga a todas las personas que en esta hora se acercan a ti, pidiéndote, Señor, que les perdones sus pecados, que les limpies, Señor, y que están arrepentidos de esta condición de pecadores para ser salvos por pura gracia. Señor, restaura sus vidas. Gracias, Padre. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.